En este episodio iniciar por una de las variables, de los indicadores que seguíamos siempre y que alerta en como dato del crecimiento que estamos teniendo en esta cantidad de contagios, que es la media de nuevos casos diaria. Recordarán los que nos siguen programa a programa que luego de haber tocado el piso de los 4.600 nuevos casos diarios de media, que fue hace ya 3 semanas y había sido el mejor momento de la pandemia, luego pasamos una semana donde aumentamos a 6.100 nuevos casos diarios. Luego la semana pasada estábamos en 6.200 y desgraciadamente lo que anticipábamos, que parecía que era una tendencia, se consolidó en una semana donde cerramos con 7.870 nuevos casos diarios de promedio. Hago la aclaración, como siempre saben, que se toma un promedio porque no todos los días se carga la misma cantidad de casos, más en esta última semana donde además de sábado y domingo existieron los feriados de fin de año y año nuevo. Pero a pesar de eso, y eso es lo que preocupa más, a pesar de que hubo 4 días que la carga de casos es menor, la media terminó siendo muy alta porque llegamos a tener picos de casi 12.000 nuevos casos diarios que terminan dando este promedio que recién les marcaba. Otra de las variables que solemos comparar y analizar tiene que ver con el desagregado de la cantidad de casos, disociándolos por los casos activos, los recuperados y los fallecidos. En este caso se vuelve a dar esta diferencia entre lo que pasa a nivel de la media mundial con lo que pasa en Argentina, mientras que en la media mundial el porcentaje de activos se está reduciendo. La semana pasada estábamos en 27.33% de activos y esta semana fue de 27.06% de activos, mientras que los recuperados, que eran de 70.48% en la semana pasada, aumentaron a 70.76%, manteniéndose casi estable el porcentaje de fallecidos de 2.19 a 2.18 esta semana a nivel mundial. En el caso de Argentina esto no es así. Los casos activos aumentaron de 9.34% de la semana pasada, aumentamos a 9.79%. En contraposición, como suele pasar, los casos recuperados decrecieron de 87.92 a 87.55%. Y la tasa de letalidad, los fallecidos, sí, también estamos marcados, sería como el único punto donde agarrarnos como un dato alentador, que se sostiene el descenso de la letalidad después de haber llegado a 2.73 hace 4 semanas, luego bajó a 2.72, la semana pasada a 2.69 y esta semana estamos en 2.66 el porcentaje de fallecidos sobre la cantidad de casos. Otro dato importante que le quería compartir a ustedes, teniendo en cuenta que, como habíamos anticipado, esta semana se empezó a vacunar en el mundo. Decir que bueno, hasta ahora en el mundo son 34 países los que empezaron ya a aplicar las dosis de vacunas de distintos laboratorios. Los países que llevan aplicada mayor cantidad de dosis está China con 4,5 millones de dosis aplicadas. Estados Unidos le sigue con 2.794.588 dosis aplicadas, seguido por el Reino Unido e Israel con 1 millón de dosis aplicadas, y Argentina tiene 32.013 dosis aplicadas. Esto, que pareciera como número que es poco, es mucho, y más si lo tomamos en nuestra región, porque lo que le decía, que es de todos los países del mundo, solamente 34 países empezaron a vacunar. En la región, en Latinoamérica, solamente 4 países empezaron a vacunar, que son Argentina, México, Chile y Costa Rica, de los cuales Argentina es el país que en estos pocos días que lleva la vacunación logró vacunar a más personas. Recordemos que solamente en esta etapa está dedicado a personas de la salud, y se vacunaron a 32.013 personas, seguido de México con 24.998 personas, Chile 8.648 y Costa Rica apenas 55 dosis aplicadas. El resto de los países de la región todavía no aplicaron ningún tipo de vacunas. En los comparativos después del resto de los casos, estamos en la región estables en este ranking
de cantidad de casos, fallecidos, letalidad, etcétera, donde Argentina se mantiene en el tercer lugar en cantidad de casos, cuarto lugar en cantidad de fallecidos. La letalidad, como les decía, se está reduciendo, y donde sí hay una diferencia es en el comparativo con el nivel mundial, donde justamente por el crecimiento de los países europeos con la segunda ola, que creció tanto, hizo que Argentina, por ejemplo, en la relación de casos por millón de habitantes, quedó afuera ya de los 20 primeros países con mayor cantidad de casos. Así que bueno, estos serían como datos, si se quiere, anecdóticos, porque en este caso lo más importante es lo que dije al principio del episodio, de cómo está, sin la comparativa, sino analizando con el comportamiento de la propia Argentina, cómo está aumentando la cantidad de casos. Antes de cerrar, vamos a hacer el comparativo que hacemos siempre de los números que recién les decía de Argentina, qué pasa en la provincia de Buenos Aires en su totalidad y puntualmente en Bahía Blanca. En el caso de Bahía Blanca, luego de 12 semanas consecutivas de donde se decrecían los casos activos y aumentando los recuperados, esta semana, en sintonía con lo que pasa con el país y con la provincia, aumentaron los casos activos. Todavía es incipiente el crecimiento, luego de haber tocado el piso de 3.10% activo la semana pasada, que había sido el momento que tuvo menos casos activos Bahía Blanca. Esta semana aumentó a 4.20%. Los casos recuperados, en contraposición, bajaron del 94.05 a 92.99, y la letalidad también se redujo, como pasa a nivel nacional, de 2.85 a 2.81. Estos serían los datos por el episodio de hoy. Les seguiremos informando con próximas grabaciones, donde, como vayan sucediendo cuestiones en términos de análisis de datos o de noticias en cuanto a las vacunas, iré haciendo grabaciones para que todos ustedes puedan seguir cómo evoluciona y cómo avanza la pandemia. Sin más, los saludos y que tengan una buena semana.